Estamos aquí reunidos básicamente, principalmente, además de para compartir después con los autores, para la puesta en circulación del libro Hechos Monetarios y Fiscales, cuya presentación será hecha por las dos personalidades que hoy nos acompañan. El libro presenta los temas de las políticas monetarias y fiscales a partir de eventos puntuales que han acontecido en la economía dominicana en los últimos años. Entre las variables más relevantes de los análisis de coyuntura se encuentran la medición fiscal, la supervisión, encuentran la medición de las variables, la velocidad del dinero, el grado de eficiencia de la recaudación fiscal, de la supervisión bancaria, la medición de la liquidez de la economía, la sostenibilidad de la deuda, la ejecución presupuestaria, la inflación negativa, así como la efectividad de las políticas económicas y el déficit fiscal, entre otros temas. Los mismos son abordados bajo la lupa de que las políticas económicas que se implementan siempre tendrán otras opciones disímiles de conformidad con el pensamiento económico que se sustenta. Sin embargo, lo más relevante de todo es que al comparar la política propuesta con sus objetivos, con los resultados obtenidos, sería la mejor forma de validarla al margen de la valoración de economía política que se tenga. En economía se ve mucho eso, que se toman medidas y a veces tienen el resultado contrario a lo que se desea. Y es muy importante lograr que la política tenga el resultado que se busca, porque si no, no sirve. Los análisis de coyuntura y las opiniones cortas se sustentan en este método de la sustentación. Permítame entonces, de la manera que vamos a proceder, yo voy a presentar a don Eduardo Díaz primero, él va a tener una exposición y luego presentamos a don Ivanoe y él presentará el libro. Eduardo Díaz Guerra es una de las figuras de la literatura dominicana. Es de vocación literaria precoz, según él mismo. Obtuvo a los 30 años el premio de poesía Casa de Teatro 1984 con la obra Cinco Letras. Más tarde publicó Nostalgia de Lori Lemaris y Bar Azul, también poemarios. Ciudad Mojada, que son cuentos compartidos, y el pasado año Inocente Mariposa. Relatos novelados más o menos relativos a su ciudad natal. Ha estado presente en distintos proyectos comunicacionales de radio, como El Matutino Alternativo, con Pasillo y Mar Adentro, de televisión como Mango TV, en diarios y revistas y en publicidad. Trabajó como creativo, copywriter en John Ruby Candamaris y Pages BBDO, y durante una década elaboró para Unicornio, cine y televisión, los textos de la imagen nacional, que creo muchos recordamos y con mucho agrado visual. Ha sido consultor del Banco Mundial, y esta es una parte que a muchos sorprenderá porque nada más conocen la parte más literaria, del Banco Mundial y del BID en distintos proyectos de comunicación. Es corrector de textos desde hace 27 años y 3 meses, lo cual le plantea la disyuntiva de si autodenominarse supervisor de calidad editorial, como postula el teórico contemporáneo Alexis Peña, o auditor gramatical. Tengo entendido que le gusta más auditor gramatical. Como aparece en el libro que se presenta esta noche, en este plano ha prestado servicios al UNICEF, al Fondo de Población de Naciones Unidas y al Observatorio Político Dominicano que funciona aquí en Funglode. Quería que supieran que una vez compró 2 pececitos, pero que se murieron. Buenas noches. Hace 30 años que conozco al autor de la obra que presentamos esta noche, Hechos Monetarios y Fiscales. Le conocí cuando era empleado del Banco Agrícola, junto a quien hoy es su esposa y junto a la que hoy es mi esposa, lo cual habla muy bien, por lo menos, de 2 valores que nos son comunes: consistencia y resistencia. Vi nacer y crecer a sus 2 hijos, y él vio nacer y crecer a mis 2 hijas.
Ambos compartimos el gusto por el voleibol, el cine y la música, aunque en este último plano difiramos en cuanto a qué género es nuestro predilecto. No te preocupes que no voy a revelar cuál es el género sí, exactamente. Hemos estado juntos en las malas y las buenas, como suele decirse, alegrándome de que las últimas han sobrepasado a las primeras. A través de nuestras respectivas esposas fuimos expuestos a la palabra del Señor y además compartimos más de un amigo común, algunos de ellos presentes aquí. Le he visto crecer como ser humano, superando los obstáculos inherentes a un estatus socioeconómico más o menos similar al mío. Me alegró saberle merecedor de un título universitario como economista por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y volví a alegrarme cuando se fue a Honduras y Estados Unidos, donde realizó sus estudios de posgrado. A su vuelta, nuestra amistad siguió inalterada. Perdón. Le he visto asimismo crecer como político y como hombre de Estado, y sus logros los he disfrutado como míos. Y cuando las circunstancias en este movedizo terreno de la política en que Iván se mueve han sido adversas para él, pues me ha sido natural arrimar el hombro a sabiendas de que la justicia no depende del ser humano. Por todo lo antes expuesto, no me resultó extraño recibir su llamada para que realizase la auditoría gramatical de su libro, de su primer libro a editarse, en la cual puse mi empeño y confío no haber defraudado su confianza. Ustedes, quienes lean, serán los que tendrán la última palabra. Y digo esto de que no me resultó extraño, a pesar de tener vivo el recuerdo, más o menos reciente, de lo que ocurrió la primera vez que a Iván se le ocurrió escribir un libro. Y les cuento. A raíz de ciertos acontecimientos que no vale la pena evocar, recibí una llamada de mi amigo, quien depositó en mis manos un legajo de papeles de la que sería su primera obra en editarse. Era una novela. El problema es que era tan mala que se la devolví antes de las 100 páginas leídas, diciéndole: quien te dijo que esto estaba bien, lo hizo mal. Todavía creo que hizo bien en hacerme caso. Lo que sí provocó sorpresa en mí fue su selección para que esta noche, frente al selecto público que honra con su presencia esta sala, presentara su obra, habiendo tanta gente que sí entiende de economía, esa cosa tan ajena a mí, que escogí la literatura como modus vivendi, gente que hubiera hecho un papel mucho más, iba a decir decoroso, pero voy a decir destacable y motivador para la venta del libro. Sin salir de mi asombro, más de una vez, creo que 2, inquirí al autor en torno a su osadía, recibiendo siempre la misma respuesta: tú eres el indicado, porque sé que lo que hagas lo harás de corazón. Yo no quiero cumplidos. Y así me vi cual Neo en The Matrix, teniendo que elegir entre decir no o atreverme a dar el paso y sentirme, como estoy ahora, entre honrado y divertido, recibiendo el foco de atención de gente a la que por lo regular soy yo quien le presta atención a lo que dice o hace. Ahora viene la parte seria. Este libro contiene, como verán, artículos de opinión y análisis económicos y de coyuntura. En ambos casos, el público lector podrá estar o no
de acuerdo con lo expuesto por Ivanhoe NG. Mas lo que no podrá cuestionarse es la minuciosa dedicación, el cuidado que el autor ha puesto en cada enfoque. Y esta es una característica que le adorna. Cada dato, cada cifra responde a fuentes de absoluto crédito, desmenuzadas con el ojo crítico del profesional que sabe se halla en su elemento. No se encontrará, pues, rastro alguno de especulación en estas 300 y tantas páginas. Hay en ellas un repaso concienzudo de variopintas temáticas de nuestra vida económica como país a lo largo de un par de décadas, lo que hace de esta obra un valioso aporte a la Academia de la Economía. Eficiencia recaudatoria, bancarización, PBI, liquidez, inflación, todos esos términos que ustedes, economistas y políticos, están acostumbrados a manejar con soltura, se me hicieron y me son difíciles de aprehender, dada la provincianidad que sella mi entendimiento. Sin embargo, elogio la claridad con la que el autor expone y la diversidad de temas abarcados, pues los mismos van, ya Frederick mencionó algunos, desde los premios El Soberano a la economía puritana, desde un enfoque de la economía de Puerto Rico a otro donde trata la situación de las dos Coreas, desde el gasto público a la deuda pública comparada, pasando por la lamentable reducción de lectores en las bibliotecas públicas y la violencia doméstica ejercida por el hombre dominicano. Cualquier estudiante de economía interesado en conocer, por ejemplo, el marco legal en que se basaron las decisiones económicas desde 1996 hasta 2012, que dieron como resultado la estabilidad fiscal que existe hoy día, solo tiene que dirigirse a las 5 páginas que van desde la 102 hasta la 106 de la obra. Ahí hay una mención pormenorizada de todas las leyes y sus contenidos. Cualquier persona interesada en saber cuál es la conducta apropiada al hablar, por ejemplo, de comparaciones de la carga tributaria entre países, aprenderá en este libro que si se comparan economías sin examinar el sector informal y lo que éste representa para el PBI de cada nación, tal análisis le llevará a cometer inexactitudes lamentables. Ivanhoe demuestra, por demás, que es una persona actualizada en su campo. Ponderar la economía naranja, por ejemplo, es un acierto que me agradó hallar en estas páginas, en tanto le muestra conocedor de una nueva realidad que refiere a una modalidad novedosa de enfocar el valor de la cultura para los países. La cultura, ese ámbito tan lamentablemente descuidado por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, ese sector único que cuando se valorice como se debe, y la UNESCO está avanzando en la propuesta de medidores racionales para ello, dará cuenta de cuánto aporta el sector al Producto Bruto Interno de cada país. Ojalá que el nuestro no tarde en hacerlo. No quiero cansar al prestigioso auditorio con disquisiciones que le hagan bostezar. Exhorto a todas las personas presentes a adquirir, leer y analizar este libro, a ponderarlo en su intención y contenido. Hechos monetarios y fiscales de Ivanhoe NG Cortiñas es una ayuda para aquellos a quienes les importa el comportamiento que nuestra economía ha tenido en los últimos tiempos. No desaprovechen la oportunidad que se les brinda. Buenas noches, Dios les bendiga abundantemente. Gracias. Ivanhoe es, como llamamos algunos economistas, un economista de economistas. Es un economista fino, puro,
una persona científica, aunque también política, pero creo que más científica que política, más, a veces no dicen técnico, pero realmente es más cientista. Es una persona que se guía por la verdad de los datos que encuentra y no por lo que está, por un sesgo cognitivo de lo que busca. Pero a nivel de sus cualidades humanas, quizás el hecho de que solo nos hiciera llegar un parrafito demuestra una cualidad que muchos conocemos en él, que es las modestias. Su currículum es vasto, es larguísimo, pero él quiso que solo dijéramos que es graduado de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Economía y Planificación del Consejo de Universidades de Centroamérica, CSUCA, posgrado en Gestión Social en el Instituto de Desarrollo Social INDES del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en Washington, y Economía Política en el Henry George School of Social Science en Nueva York. Trabajó 26 años para el Estado Dominicano, ha sido profesor universitario en la Universidad Católica de Santo Domingo, en INTEC y en UTESA durante 15 años, y es coautor del tomo 10 de la Enciclopedia Dominicana, así como articulista de varios diarios de circulación nacional y revistas especializadas. Don Averón, el auditorio es suyo para poner en circulación su libro. Buenas noches a todos, especialmente a mi distinguido amigo, el excelentísimo expresidente de la República y también presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández Reina. Así como también a los que han colaborado con mi libro, el señor José Caraballo, editor desinteresado de este producto, así como también a Félix Cepeda, artista de la portada, y también otro colaborador de la portada y de lo que están viendo en pantalla en movimiento, a Elvin Peguero por haber colaborado con nuestro libro, y por supuesto a Soraya, a Isesi y a Iván, que es mi familia directa, porque han soportado las 500 horas que yo pude cuantificar para escribir este libro. Y estamos hablando de 500 horas netas, porque ustedes podrán pensar que estoy exagerando, porque escribir 376 páginas en 500 horas no es posible humanamente. Pero bueno, todo eso tiene un proceso de búsqueda de datos, de presentación de datos, de cálculo de indicadores, análisis y demás. Pero en la expresión neta fueron 500 horas. Y naturalmente darle gracias a Dios porque nos ha permitido que hayamos llegado a feliz término con la presentación de este libro que hemos titulado Hechos Monetarios y Fiscales. Lo que tal vez Eduardo, mi amigo, que es el auditor gramatical de este libro de economía, no dijo, es que yo lo elegí a él más que por la relación de amistad, porque el libro está escrito para que lo pueda leer cualquier persona sin que necesariamente haya estudiado economía. Y como él ha estado detrás de tantos libros de autores dominicanos, que algunos de los cuales tal vez ustedes han leído, yo quise que fuera él que le diera su perspectiva acerca del libro como lector. Y ya pueden ver, creo que lo logró, porque no solamente me hizo sus aportes en términos de la forma del libro, sino también porque pudo acuñar diferentes categorías y variables de la economía que trato en el libro y que él acertadamente la ha expuesto. Dicho esto, esa es la razón por la cual lo hemos seleccionado a él, para que él dijera las palabras que dijo desde la perspectiva de un lector. Porque yo estoy seguro que todos ustedes están preguntándose, pero ¿cómo es posible que Ivanhoe nos haya traído aquí a un economista a hacer una presentación del libro de economía?
yo le voy a dar 2 razones que tal vez puedan ayudarlo a entender por qué yo no busqué un economista. Si ahora mismo una de estas bombillas se quema, obviamente aquí hay una logística administrativa que va a tomar la decisión de cambiarla. El cambiarla implica procurar la bombilla en el almacén, o bien, si no existe, no hay existencia, mandarla a comprar, llenado los prerequisitos administrativos y de control en la fundación, pues simple y llanamente se instala la bombilla. Pero si a Marcos, o a Frederick, o a Catherine, o a Dilandi, o cualquiera del personal que trabaja, y Carolina, que trabaja aquí en la fundación, colaborador cercano del presidente, se le ocurre llamar a un economista marxista para que cambie la bombilla, y le pregunta a ese economista marxista, o a una escuela marxista de economía, le pregunta, ¿cuántas personas se necesitarían para cambiar la bombilla? Esos economistas seguro que le van a responder de la siguiente manera: ninguna. Y obviamente, pero ¿cómo es posible que ninguna persona se necesita para cambiar la bombilla? Entonces, ¿quién la va a cambiar? Bueno, el fundamento de esa respuesta está en que los economistas marxistas entienden que en esa bombilla está la semilla de su evolución o su destrucción, de la revolución y del cambio, y que ella misma la va a generar. Si también a Marcos se le ocurre llamar a la escuela neoliberal de la economía y le pregunta cuántos economistas o cuánta gente se necesitaría para cambiar la bombilla, la misma pregunta, pues la escuela neoliberal le responderá: ninguna. Oh, pero qué semejanza entre 2 polos opuestos en materia de economía política. Pues ellos responden de esa manera porque el fundamento de su respuesta de ninguna está asociado a que las fuerzas del mercado se encargarán de sustituirla. Bueno, ya van 2 posibles respuestas a un mismo problema, pero aparece un tercero. Ese tercero está asociado a la escuela de los economistas keynesianos. Si la misma pregunta se le formulara a esos economistas, ellos dirían, bueno, mucha gente. La respuesta sería mucha gente, o muchos economistas. Pero ¿cómo es posible? Bueno, pues el fundamento de los economistas keynesianos es que entre más gente tratan de cambiar o cambian la bombilla, pues genera más empleo, crea más empleo, más demanda y todo el círculo que conocemos los economistas que se produce con eso. Y de esa manera se combate, conforme a esa teoría económica, el pleno empleo, o se conduce hacia la política de pleno empleo. Pues como pueden ver, 3 respuestas a un mismo problema. Si yo hubiera traído un economista, tal vez aquí por complacencia, bueno, iba a decir, bueno, el libro es bueno, esto, aquello y lo otro, y bien. Yo no quería eso. Por eso quise que fuera uno desde la perspectiva de un lector. Pero yo le voy a poner 2 ejemplos que están en el libro, que ya le dan más sustancia a lo que es el fundamento el argumento central que manejo en el libro. Y esos 2 ejemplos, naturalmente, lo voy a asociar a lo que es el título del libro. Ustedes pueden observar que el título del libro es Hechos monetarios y fiscales. ¿Por qué hechos? Bueno, porque aquí nosotros hacemos un esfuerzo, por lo menos, de no caer en la especulación. Y todo lo que decimos en el libro está fundamentado en evidencia de datos oficiales, publicados. De manera que alguien pudiera decir que no está de acuerdo con la forma que yo lo abordé, pero difícilmente podría decir que no es correcto, porque se refiere a hechos. Y desde el punto de vista metodológico, para hacer análisis corto o análisis largo, como son los que están en el libro, la mejor forma de hacerlo es partiendo de hechos. En consecuencia, esa es la justificación del título de esta obra. Y sobre los 2 ejemplos, uno de ellos aconteció la semana pasada, y otro hace ya un par de años, pero de alguna manera el libro lo recoge, tiene que ver con un caso monetario y otro con un caso fiscal. El caso monetario fue, hace aproximadamente 10 días, la Autoridad Monetaria de la República Dominicana tomó la decisión de tomar algunas medidas de política monetaria, fundamentalmente 2 instrumentos.
el encaje legal y una operación de mercado abierto, con el fin de quitarle presión al tipo de cambio en el mercado de divisas del país. Pues esos dos instrumentos, el del encaje legal, se aumentó en 2% y el de la inyección de dólares al mercado fue hasta 200 millones de dólares. Estos dos instrumentos de política monetaria lograron su propósito de contener el alza, la cierta volatilidad que presentó el tipo de cambio y logró el objetivo que se planteó la autoridad monetaria. Observen que ese es un tema monetario. Sin embargo, en el ámbito fiscal, es decir, en la otra acera, que aunque debe ser un complemento, en muchas ocasiones no se entiende como tal. Y no se entiende como tal porque uno encuentra expresiones como, por ejemplo, incluso de una misma autoridad pública, refiriéndose al mismo tema de las decisiones que acabo de mencionar, indicó que esas dos medidas iban a hacer que la economía se contrajera y al mismo tiempo iba a provocar una disminución en los ingresos ordinarios del fisco. ¿Pero qué resulta? Los hechos y la evidencia no dicen eso. Y por eso es que hablamos de hechos monetarios y fiscales. Porque cuando se va a evaluar una decisión de política económica, lo primero que uno debe hacer como profesional del área es ponderar el fundamento de la toma de decisión. Y el fundamento de una toma de decisión en cualquier país del mundo, en el caso dominicano, se le llama, para medidas como esta, el programa monetario. Y ese programa monetario establece los indicadores fundamentales de la economía basado en un esquema metodológico que fue adoptado en enero, en la gestión del presidente Fernández, en enero del 2012, que se llama Esquema de Metas de Inflación, por la autoridad monetaria. Entonces, ese esquema de meta de inflación es lo que hace que sirva de sombrilla para todas las decisiones que se toman en materia monetaria en el país. Por lo tanto, no solo porque lo dice la ley 183-02, sino también, que es la ley monetaria y financiera, sino también porque es el fundamento de todas las autoridades monetarias del mundo, preservar la calidad de los precios, no del control de los precios, sino la calidad de los precios, es decir, que evolucionen conforme a los estándares que están establecidos en las metas de inflación. Y resulta que en los 2 primeros meses y medio del año 2015, la inflación ha estado 1.8% por debajo de la que aconteció en ese mismo periodo del 2014. En consecuencia, el objetivo fundamental del programa monetario y de las medidas monetarias que se derivan de ello se ha logrado, por lo menos hasta ese nivel. Luego, el Producto Interno Bruto se estimó en 5%, tanto en el presupuesto de la Nación como también en el programa monetario para este año 2015. Pues la tasa de crecimiento de la cartera de crédito en la República Dominicana hoy día, para estos 2 meses y medio, se sitúa en casi 14%. Si a eso uno lo asocia, ese 14%, con el tipo de demanda que calculamos nosotros los economistas para este tipo de eventos, como es la elasticidad de la demanda del crédito con respecto al Producto Interno Bruto, que está situado en nuestros cálculos en alrededor de 2.7, perfectamente podemos llegar a la conclusión de que el crecimiento económico se va a lograr si se mantienen esas condiciones de un 5%. En consecuencia, los dos objetivos fundamentales, el de los precios y luego el del crecimiento de la economía, dado el comportamiento de los primeros meses, parecería estar garantizado. Entonces, si esos son los resultados y el programa monetario son las estimaciones, es lo que se ha previsto, pues simple y llanamente a eso hay que llamarle efectividad. No hay otra manera. La efectividad no se mide por el grado de calidad de la teoría económica. La efectividad se mide por el grado de cumplimiento de los resultados versus lo que usted se plantea como propuesta, como meta, como objetivo, como estimaciones. Y ese caso ilustra, creo, en el campo monetario este tema y las reservas internacionales. Ahora en febrero del 2015 superan en más de $1.000 millones las reservas internacionales netas de enero del 2015 también. En consecuencia, 3 indicadores fundamentales evidencian de que la medida es correcta. Si vamos al campo de los ingresos,
pues no hay por qué preocuparse. Porque no solamente porque ya las autoridades de ambas entidades han dicho que han recaudado lo que corresponde conforme a lo programado para los 2 primeros meses, sino también porque si la economía crece un 5%, como se ha estimado, no había razón para que los ingresos ordinarios del fisco, que son lo que le llamamos ingresos permanentes, alcancen el objetivo programado. Entonces, ese ejemplo que acabo de indicarle en el campo monetario también lo podemos llevar al campo fiscal. Ya no para estos últimos meses del año, sino para años anteriores. A veces se ha querido, cuando se ha evaluado el tema de la política fiscal de las autoridades anteriores, se ha querido como satanizar algunos temas, como por ejemplo llamarle una política imprudente al manejo de la política fiscal, o bien llamarle desacertada a la política de financiamiento. Bueno, son valoraciones, pero esas valoraciones tienen un contenido de economía política, es decir, de pensamiento económico, de teoría económica, que, como dije al principio, cuando estuve ponderando el tema monetario, también debe aplicarse en el ámbito fiscal. Yendo a lo concreto, la teoría económica nos provee instrumentos económicos para 3 tipos de situaciones económicas que se presentan en cualquier país del mundo. Uno de ellos, obviamente, y es el que más le puede preocupar a las autoridades públicas, son las crisis económicas. La teoría económica provee instrumental para ello, pero también provee instrumental para abordar los temas de las secuelas que se producen a consecuencia de la crisis económica. Y también provee recursos, instrumentos para abordar el tema relativo a la situación económica cuando se desenvuelve en condiciones, vamos a decir, normales. En consecuencia, estamos hablando de 3 escenarios en el que la teoría económica nos facilita herramientas, instrumentos para abordarlo. El manejo fiscal, obviamente, puede caer en cualquiera de las visiones que se tengan dentro de lo que son las concepciones de la teoría económica. Digamos, un tratadista del equilibrio presupuestario pudiera decir que es una aberración procurar financiamiento. Bueno, muchas veces nosotros los economistas perdemos de vista que economías como la de la República Dominicana no han estado, ni están, y por muchos años no estarán ni cerca del pleno empleo. Y no lo estarán simple y llanamente porque hoy día el desempleo se sitúa puntos menos, puntos más, en alrededor de 14%. En consecuencia, ese 14% nos distancia del pleno empleo. Y eso sugiere que hay un déficit en el uso de los factores de la producción de la economía dominicana, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, incluyendo los que están en un mayor nivel de desarrollo que el dominicano. Entonces, bajo esa lógica hay que entender que una decisión de financiamiento debe verse desde el punto de vista de la racionalidad, por un lado, de la toma de decisión racional de la economía, y por otro lado, de los objetivos que usted procura. Si en los objetivos que usted procura está el hecho cierto de que un factor externo puede provocar situaciones internas que trastornen el comportamiento económico dominicano y eso derive en resultados económicos adversos, pues obviamente usted tratará de tomar medidas contracíclicas, por ejemplo. O bien, y dentro de esas medidas contracíclicas pudiera considerarse el tema del financiamiento o el endeudamiento, como le querramos llamar. En cualquier caso, en países como el nuestro, donde hay un déficit de infraestructura a todos los niveles, es lógico pensar que esas obras de infraestructura tienen una vida útil. Digamos, la construcción de un puente puede perfectamente tener una vida útil de 40, 50 años, de una carretera 30, 25 años, y cualquier ejemplo que se quiera tomar. Pues obviamente, si para financiar una obra de ese tipo, se requerirá un monto considerable de recursos. El hacedor de políticas públicas y el ejecutor de políticas públicas tiene el dilema de usar los recursos del presente o hacer un combinado de usar recursos del presente con recursos del futuro.
pues la decisión más racional, a mi juicio, desde el punto de vista económico, es usar las dos opciones, el combinado de los recursos del presente con recursos del futuro. Pero no por teoría, sino por racionalidad. Porque si la vida útil de un proyecto dura 50, 25, 30 o 40 años, es lógico entonces suponer que si esa vida útil de esos proyectos va a durar ese tiempo, es porque diferentes generaciones van a disfrutar de esas inversiones. Y al disfrutar de esas inversiones, de salud, de educación, de infraestructura vial, pues es lógico pensar entonces que también se le cargue a las generaciones futuras el costo parcial del financiamiento de esas obras. Vale decir que racionalmente no se explica, no se justifica desde mi punto de vista cargar a la presente generación en inversiones que tienen una vida útil que supera a la presente generación. Nosotros transitamos por la George Washington, por ejemplo, que la construyó Trujillo. ¿Cuántos años hacen de eso? Imagínense que esa obra se hubiese, y creo que sí, que para esa época se construía con recursos del presente, pues nosotros que estamos todavía aún beneficiando de esa obra, no estamos cubriendo la parte que debería cubrir. Ese es el sentido que quiero indicarle en cuanto a la toma de decisión de la racionalidad económica en el mundo fiscal cuando se toman ese tipo de decisiones. Temas como ese también son abordados en el libro que les hemos estado presentando. Otros temas, ya menos actuales, pero sí importantes, tienen que ver con la liquidez de la economía. La liquidez de la economía usted puede abordarla desde diferentes perspectivas. Una de ellas es midiendo la velocidad del dinero. Nosotros compramos a diario diferentes tipos de mercadería y ese compra y venta de mercadería tiene una velocidad. Así como cuando usted conduce un carro, ese carro cuando lo conduce lleva una velocidad, ¿no? El dinero en cualquier economía tiene una velocidad. En el análisis que nosotros realizamos en el libro, los resultados que se derivaron de ese análisis nos indican que la velocidad del dinero en los periodos de economía fallida es menos intensa que en los periodos en donde la economía se desenvuelve en condiciones de cierta estabilidad y de crecimiento. Está demostrado en el libro por año, porque está calculado, cómo se presenta la velocidad del dinero por año en una serie larga, en ocasiones desde el año 96, en ocasiones desde el año 2000 hasta 2014 incluso, o 2013, cuando en algunos casos los datos solo lo permitían hasta ahí. Entonces, esa velocidad, como pueden ver, que he dicho, ha tenido diferentes tipos de intensidades. A la par de la velocidad del dinero está también el índice de monetización, que quiere decir la cantidad de dinero que circula en la economía como porcentaje del tamaño de la economía, el PIB. También el libro dio como resultado, como hallazgo, que en la medida que la economía estaba en estado fallido, el índice de monetización era más alto. Se situaba, por ejemplo, en los años 2003, 2002 y 2004 en 40% del PIB, el índice de monetización, y la velocidad se situaba en alrededor de 2.76. En cambio, para los años posteriores, la velocidad del dinero fue incrementándose hasta situarse en 3.7. Y el índice de monetización bajó de 40 a 28. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una relación inversa entre el índice de monetización y la velocidad del dinero. La velocidad del dinero, cuando sube, el índice de monetización baja. Esa es la relación inversa. Y eso es bueno. Es bueno porque cuando decimos que el índice de monetización ahora mismo es del 28%, estamos diciendo que para que la economía mueva 100 pesos del PIB, necesita 28 pesos. Ahora, en el 2003, el 2004, para mover 100 pesos del PIB, se necesitaba 40 pesos. Y eso en términos monetarios es saludable. Y eso habla bien de la liquidez de la economía. Es un ejemplo concreto de lo que abordo en el libro con más amplitud cuando me lo compren. La otra parte que tiene que ver también con
los cálculos que he realizado y que lo presento también con análisis, con algún nivel de detalle, tiene que ver con el grado de dolarización. Ustedes saben que nosotros tenemos una economía bimonetaria en donde circula el dólar y circula el peso, en una situación de hecho y una situación semioficial. En esa situación bimonetaria en la que convivimos como economía, se puede calcular el grado de dolarización de la economía. Nosotros lo hacemos. Ese grado de dolarización que nos dice que también en los periodos de economía fallida, y me voy a referir más adelante a qué es lo que es economía fallida, y que lo abordo en el libro, en una opinión corta, se refiere a ese grado de dolarización que en la economía fallida es alto, el grado de dolarización. Como porcentaje del PIB, en el periodo de economía fallida es un 9%, y en los periodos de estabilidad económica es de un 7% como porcentaje del PIB. El grado de dolarización. Pero como porcentaje del M3, el grado de dolarización ha bajado en la economía fallida, desde un 62% a un 23-24%. Cuando estamos hablando de este índice del grado de dolarización como porcentaje del M3, nos estamos refiriendo a todo el circulante que ronda en la economía, no solamente en moneda local, sino en divisas. A eso se le llama M3. Normalmente los economistas manejamos el M2, pero el M2 solamente se circunscribe a la moneda local. El M3 es la sumatoria de la moneda local y la moneda extranjera. Pues, es que aquí hay un alambre que casi me está enredando. y pudiera faltarme neuronas, entonces, presidente, para seguir explicando lo de mi libro, pero nos vamos a ayudar uno con otro. Y otro elemento que tiene que ver con el grado de dolarización es la medición que hacemos y los hallazgos que encontramos, y en el libro lo recoge también, con una metodología que se conoce en el mundo de la supervisión bancaria, como la posición larga neta y la posición corta neta en moneda extranjera del sistema financiero de un país. También nosotros lo calculamos y esto dio como resultado que en los periodos de economía fallida, también la posición larga, que eso quiere decir que los activos en moneda extranjera del sistema financiero eran más en dólares que en los periodos que la economía tenía estabilidad. Eso se llama posición larga. Y la posición corta es cuando los pasivos de los bancos en moneda extranjera se comporta de una manera cuando la economía está operando normalmente o cuando tiene algún tipo de vicisitudes. En todo caso, eso en el análisis que hemos realizado ha dado como resultado que la posición larga y corta en moneda extranjera de las entidades del sistema financiero han ido decreciendo y esa es una buena señal. Entonces, como pueden ver, en el otro caso del índice de monetización y la velocidad del dinero había una relación inversamente proporcional. Aquí se da una relación directamente proporcional entre el tema de la posición larga y neta en moneda extranjera de los activos y pasivos del sistema financiero y también el tema del grado de dolarización como porcentaje del PIB y del M3 de la economía. Entonces, ese es otro tema que medimos en el libro y que lo pueden ver con mayor detalle cuando lo lean. También otro tema asociado al libro Hechos Monetarios y Fiscales tiene que ver con el grado de eficiencia de la recaudación tributaria. El presidente en estos días el presidente Fernández estuvo visitando los nuevos laboratorios de la Dirección General de Aduanas. Y yo sé que el presidente conoce también las instalaciones de la Dirección General de Impuestos Internos y también conoce el tema de alguna manera. Y yo estoy seguro que el presidente, porque tuve muchas reuniones y por él tuvo más todavía que yo, abordó el tema de la eficiencia de la recaudación. ¿Y cuántas veces en el país, en medios privados, en medios públicos, en medios gubernamentales, no hablamos del tema de la presión tributaria? Incluso hacemos ejercicio, que si es alta, que si es baja, la comparamos con países extranjeros y llegamos a conclusiones. Ya decía Eduardo, en una de las cosas que él aprendió en el libro, de que no es lo mismo comparar
la presión tributaria o cualquier indicador como porcentaje del PIB, cualquier indicador en la economía dominicana que con la economía de Honduras, Guatemala, Costa Rica, con la que usted quiera. Porque la composición del PIB dominicano en cuanto a los sectores formales e informales no es igual aquí que en ninguna parte del mundo. Y también al revés. En ninguna parte del mundo es igual que en Dominicana. En consecuencia, es desde el punto de vista metodológico impreciso hacer comparaciones si no se observa ese detalle. Y observando ese detalle, yo dije, pero bueno, como se ha abordado tanto el tema de la presión tributaria, ¿por qué no medimos el grado de eficiencia con la que se recaudan los recursos que por ley están llamados a recaudar estas dos instituciones, la DGI y la DGA? Y bueno, me dediqué a calcularlo, lo hice en forma separada y también agregada, y el resultado fue el siguiente. Le estoy dando muchos resultados y no me van a leer el libro, pero bueno, tal vez lo motivo. No crean, yo solamente le voy a hablar de 2 elementos y hay como 60, es decir que van a tener que comprarlo. En cuanto a la presión tributaria, en la eficiencia con la que recaudan nuestros organismos que manejan la administración de este tema, se sitúa, conforme a los cálculos que realicé, en 1 peso con 42 centavos. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 100 pesos que el Estado recauda, gasta 1 peso con 42 centavos. Yo casi estoy seguro que nunca nadie al presidente le dijo cuánto era que costaba la recaudación de 100 pesos. Porque la gente como que no se dedica a eso y se va a otro. Pero eso muestra el grado de eficiencia. Pero para beneplácito de nosotros, ese grado de eficiencia ha venido mejorando en las administraciones de nosotros. Y eso es una muestra de fortalecimiento institucional de estas dependencias que han mejorado. Pero también ese ejercicio lo trasladamos en forma más atrevida a la supervisión bancaria. Y a mí que me tocó hacerla, ni siquiera en ese momento a mí se me ocurrió medir el grado en el que yo estaba trabajando. Ni tampoco ninguno de mis colaboradores me dijo, vamos a medir el grado con el que trabajamos. Pues a mí se me ocurrió ahora medirlo. Y he propuesto en el libro un método. El de medir el grado de eficiencia de la recaudación tributaria es un método, vamos a decir, aprobado de alguna forma porque es usado en diferentes latitudes. El que yo propongo para medir la eficiencia de la supervisión bancaria, no existe un método, por lo menos en lo que yo pude investigar. Y estoy proponiendo uno, y por eso le he llamado el método de la medición del grado indirecto de la eficiencia de la supervisión bancaria. Y digo indirecto porque ahí viene el tema de las herramientas que incorporamos para el análisis. Y lo que hicimos fue, como el fondeo de los recursos de la superintendencia viene del sector privado, es decir, vienen de los activos del sistema financiero, no vienen del presupuesto de la nación, como erróneamente creen algunos, como algunas veces quisieron satanizar este tema, viene del sistema financiero conforme a la ley monetaria y financiera, no viene del presupuesto de la nación. Entonces, esos recursos que utiliza la supervisión bancaria, lo asocié con los activos del sistema y la medición dio como resultado que por cada 100 pesos que se genera en el sistema financiero como activo, la supervisión bancaria gasta 14 centavos. Y este indicador ha venido mejorando conforme a los años que están presentados en el libro. Entonces, quiero decir que también en ese aspecto el país ha avanzado en términos institucionales en lo que compete a las funciones que le son atribuidas conforme a sus respectivas leyes a esas entidades. También, otro de los temas que trato es el tema de la bancarización. Es un tema importante porque cuando se habla de bancarización estamos hablando de inclusión social y es una expresión de desarrollo para cualquier país del mundo. Y la bancarización en el país ha mejorado en forma significativa en los últimos 10 años, con algunos reveses, de los últimos 15 años, pero con algunos reveses. Y la bancarización puede ser medida al menos por 3 formas. Yo elegí las 3, y de las 2 que me recuerdo, están asociadas al nivel de captaciones de las entidades con respecto al público y al nivel de financiamiento de las entidades hacia el público. Con esos 2 indicadores, el nivel de bancarización del país, conforme a esos resultados de esos cálculos, muestran que hoy día el país
se ha desarrollado en términos de la presencia, de la relación entre el público común, el público general y también los inversionistas con el sistema financiero dominicano. Y a la par con este sistema de bancarización, también como un resultado de la ley del mercado de valores, la ley 1900, que fue promulgada por el presidente Fernández también, esta ley es la responsable de haber fomentado, creado primero y fomentado después, y luego ahora estamos cosechando los primeros resultados de esa creación y de ese fomento. Nos estamos refiriendo a hacer innovación financiera. La República Dominicana hasta el año 2005 no conocía innovación financiera. Incluso usted busca en los periódicos cuando se requiere a un profesional de las finanzas y lo que dice ya ha ido mejorando, pero me refiero a unos años atrás. En el perfil, requisitos, experiencia tributaria, experiencia bancaria y experiencia legal, incluso por los conflictos que se generan con la contratación del personal, y eso implica todo un resarcimiento cuando hay una desvinculación. Y entonces, bueno, ahí viene el tema de ¿cómo le diría? La innovación financiera. Sí, no, me refiero en cuanto al papel que jugó esa innovación en el sector monetario y en el sector fiscal. Para ese perfil que yo le estoy indicando que se requiere en los medios de comunicación para cuando se quiere contratar a alguien, hoy día cambia. Ya hoy día se les requiere que sepan de derivados, de commodities, se les requiere que sepa de manejo operacional en el mercado de valores, de hacer una mejor tesorería en las entidades del sistema financiero, incluso en las entidades públicas. A nosotros nos correspondió, por vez primera, que el Ministerio de Hacienda, en ese entonces Secretaría de Finanzas, sentara las bases para el manejo de las emisiones desmaterializadas. Era una utopía pensarlo antes del 2004. Igual también que las emisiones del Banco Central, pensarla en forma desmaterializada era una utopía. Hoy son realidades gracias a esa ley visionaria del mercado de valores. Y lo propio también ocurre con la complejidad que ha ido adquiriendo el mercado con el tema de nuevos productos financieros, como por ejemplo el de fideicomiso, que es de los más recientes. Eso quiere decir entonces que hoy día los hacedores de finanzas tienen que tener otro perfil para poder insertarse en este mundo laboral. Incluso ese perfil, el presidente Fernández fue visionario y en una ocasión que él delegó una responsabilidad en nosotros y el amigo Bengoa para que despacháramos un tema con unos inversionistas extranjeros cuando usted recordará, presidente, en ocasión de la ley que aspiraba a instalar como una especie de zona financiera internacional en Juan Dolio. Uno de los estudios indicaba, cuando se hizo el levantamiento, que en el país no había profesionales con el perfil financiero para trabajar en esa, vamos a decir, entidad, que iba a ser como una réplica de una que hay en Dubái. Y se necesitaban para comenzar 500 personas. Y en el país, cuando ellos nos presentaron el estudio, indicaba que no había nadie, excepto algunas personas que habían venido de otros países. Pues ahí surgió una carrera nueva y fuimos a diversas universidades a promoverla y solo una universidad privada la asumió, que es la carrera de gestión financiera y auditoría. Esa carrera, que es un híbrido entre administración, economía, contabilidad y auditoría, es la carrera del perfil del profesional de hoy en esta área. Y ya gracias a Dios y gracias a esas iniciativas también del presidente Fernández y de otros involucrados, ya tenemos los primeros egresados con ese perfil profesional, que ya no necesariamente hay que irlo a buscar fuera, sino que ya empezamos a tenerlo en el país. Y eso es parte de los temas que tratamos en el libro también, cuando hablamos de la innovación financiera y cuando hablamos del mercado de valores y ese tipo de cosas. En cuanto a lo que le hemos llamado economía fallida, que lo hemos mencionado un par de veces, ustedes saben, muchos, mejor que yo incluso, que en política también se suele señalar a determinados países cuando están en una situación
prácticamente de anarquía, de inviabilidad, de que son países con un Estado fallido. Pues yo quise trasladar el concepto a economía fallida y lo apliqué en cuanto a que seleccioné los principales indicadores macroeconómicos y conforme se comportaban yo podía decir si caían dentro del grado de economía fallida. Siempre con la constatación, la comparación entre los resultados y lo observado. Teniendo como resultado eso, que durante los años 2002, 2003 y hasta el 2004, ese periodo fue de economía fallida. En cambio, los otros fueron retomando otros niveles en donde la economía crecía, se estabilizaba y avanzaba. Tanto así que cada día el país se sitúa más en los países que se encaminan hacia los países que se perfilan como países desarrollados. Conforme a los organismos internacionales, un país es desarrollado cuando su ingreso per cápita supera el mínimo de los $20,000 anuales. Y en las administraciones de nosotros, el ingreso per cápita ha pasado desde $1,000 y pico a $5,000 y pico que hoy día tenemos como ingreso per cápita, y es una buena señal de que estamos cada día acercándonos más hacia los países de estadio de desarrollo intermedio. Otro de los temas que abordo es el de la economía solitaria. Es un tema que me llamó la atención y le hemos llamado solitaria porque en los países, en la medida que se desarrollan, los hogares tienden a ser unipersonales. Y yo llevé ese concepto de hogar unipersonal al manejo de las finanzas personales y le llamé economía solitaria, porque esas economías se mueven en forma autosuficiente y con poca relación. En el caso dominicano, las economías, conforme a las cuantificaciones que pude realizar, las economías solitarias en el país deben rondar ya cerca del 500,000 de hogares. En cuanto a la política de empleo, ya voy a terminar casi. En cuanto a la política de empleo, muchos de los dirigentes nacionales del país abordan este tema con mucha preocupación. Y también, no solo de los dirigentes, de los académicos, de los profesionales. Y qué bueno, porque es un tema que es un desafío para un país que no está en pleno empleo. Y resulta que por esa sola razón es importante abordar el tema. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de abordaje? Que a veces se parte en la escala de un número que no es el correcto. Porque abordar el tema de empleo, no, como digamos en una plataforma de propuesta de plan de gobierno y demás, desde mi punto de vista no es lógico ponerlo como el primer pilar. El primer pilar que antecede al empleo es la inversión, porque no hay forma de crear empleo si no es con inversión. Entonces, las políticas de desarrollo tienen que ir en la dirección de fomentar la inversión pública, la privada y el complemento de la inversión pública. Aquí, en el trabajo que abordo este tema del empleo, yo quise trasladar primero y luego aplicar el viejo dilema que se suscitaba hace mucho tiempo y que hace poco fue resuelto, el tema de cuál fue primero, si el huevo o la gallina. Y yo pienso que tal vez muchos de ustedes todavía no saben cuál fue primero, si el huevo o la gallina. Pero no se preocupe, porque no estamos en un aula, yo no le voy a preguntar a nadie. El primero, conforme a los estudios, fue la gallina. Pero no porque a mí se me haya ocurrido. Es que la gallina, el huevo, tiene una proteína que solo la gallina la produce. Entonces, si la gallina es la única que lo produce, no es posible que el huevo esté primero que la gallina. Esa fue la conclusión a la que llegaron. Esa fue la conclusión a la que llegaron científicos de 2 universidades por separado de Inglaterra. Ese dilema yo quise trasladarlo aquí, a la economía dominicana. Y me hice la siguiente pregunta, a propósito de la política de empleo. ¿Y cuál es primero, la oferta o la demanda?
para nosotros los economistas es un tema apasionante, como entrar a nadar en esas aguas profundas de cuál es primero la oferta y la demanda. Desde mi óptica y aplicando cualquiera de las teorías que usted quiera asumir, si la teoría de la evolución o la teoría de la creación, en cualquiera de los dos paradigmas que usted asuma, perfectamente puede llegar a la conclusión de que la oferta está primero que la demanda. Entonces, si llegamos a esta conclusión, que en países como el nuestro, que no existe pleno empleo, y ya lo dije, 14% de desempleo es una expresión real de que no estamos en pleno empleo, entonces es lógico pensar que si aplicamos de cuál fue primero la oferta y la demanda, en una estrategia de desarrollo, el tema de la inversión debe ser abordado primero que la generación de empleo como tal o la creación de empleo como tal. Se deben crear las condiciones para que haya la inversión y esa inversión genere el empleo. Y generando el empleo, la inversión genera la producción, genera la oferta. Y al generar la oferta y la producción, genera empleo, genera demanda, y ahí el círculo keynesiano. No es que soy keynesiano, pero estoy diciendo que es un círculo keynesiano. Entonces, yo entiendo que es importante llamar la atención sobre ese aspecto porque considero que el tema de la oferta como elemento primario con el tema de la relación con la demanda es importante para definir el tema de una política de inversión. Y finalmente, y no es que el libro termina ahí, obviamente, yo quise buscar un tema que quisiese que las autoridades que manejan ese ámbito algún día lo hagan. Ahora o cuando sea. Y tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Un indicador que en el país lo manejamos tanto, no solamente los economistas, los políticos, los hacedores de opinión, y usted encuentra a esta gente que no tiene idea de economía hablándote del PIB, y qué bueno, porque se refleja cierto nivel de cultura. Pero, pese a que mensualmente, bimensualmente, trimestralmente, periódicamente se habla de este tema del PIB, porque la economía crece, que no crece y demás, a las autoridades públicas nunca se les ha ocurrido calcular el PIB geográfico. Así como tenemos un mapa de pobreza geográfico, no tenemos en la República Dominicana y en la mayoría, en muchísimos países no lo tienen, pero hay quienes lo tienen, o sea que no me lo estoy inventando tampoco. Existe una metodología para calcular el PIB geográfico. ¿Qué importancia tiene calcular el PIB geográfico para hacedores de políticas públicas? Bueno, que podríamos saber perfectamente cuánto produce y cuánto aporta Santiago de los Caballeros en el PIB total del país. O Jimaní, Pedernales, Romana, qué sé yo. La provincia, el municipio incluso, el paraje, para ponerlo en forma más diminuta, que geográfico y político en cuanto a la división política geográfica del país. Cualquiera de esas demarcaciones geográficas aporta físicamente y en valor monetario al PIB, a eso que le hemos llamado el PIB geográfico. Porque teniendo un PIB geográfico, al presidente Medina, cuando hace las visitas los domingos, le fuera muy útil él saber cuál es el aporte que tiene la comunidad que él está visitando en términos del PIB, porque ya lo sabe por otros indicadores el nivel de pobreza, porque hay un mapa de pobreza y la información está a mano, pero no tiene a mano un complemento de ese PIB geográfico que sirve para hacer políticas públicas, para formular políticas públicas y posteriormente ejecutarlas, ¿no? Pero también, no solamente para el presente, sino de cara al porvenir inmediato, ahora que para el 2016 nos lanzamos hacia con nuevas conquistas, yo creo que de cara a formular un programa de gobierno, una plataforma de propuesta en la etapa de las candidaturas, así como también cuando
ya sea presidente, y yo espero y aspiro que sea el presidente Fernández. Y ojalá que para esa época se haya ya tomado la decisión para poder tener el dato. O si no, nos corresponderá a nosotros elaborárselo para que él pueda tomar decisiones mucho más aceptadas de las que nos ha acostumbrado a tomar. Muchas gracias y buenas noches.